Bueno, vamos a arrancar a ver si lo puedo hacer corto, un tema que no es tan corto y que van a necesitar. Vamos a subirte un poquito la planificación para que ustedes puedan tener el práctico. Esto venía después de dos o tres temas que tenían que ver los dictados antes, pero vamos a avanzar porque se puede. Que es toda la parte de ensayo de caldera. Es decir, ya como ustedes han visto cómo son las calderas, después vamos a ver en detalle cada equipo de esas calderas, el generador de vapor. Pero para hacer práctico necesitan esto, que son todo lo que es ensayo de caldera. ¿Qué métodos hay? ¿Qué normas? ¿Qué se calcula? ¿Para qué sirve? Y fundamentalmente creo que lo que más le va a servir a ustedes, aparte de saber qué es una caldera, ¿no es cierto? Este, a ver, permítame. No sé. Y Jorge. A ver. Florencia Ríos. ¿Dónde está la Ríos y Jorge? ¿Dónde está Jorge? Perfecto. Ya lo vamos a centrar. ¿Por qué? Porque estos ensayos es como comprobar que realmente lo que nos han vendido es lo que nosotros hemos pedido y lo que ellos han ofertado. No tan solo se hace en calderas nuevas, 0 kilómetros, sino también para calderas usadas que yo compro, pues yo puedo comprar una caldera usada, reacondicionada, nueva, y fijarme en base a lo que estoy comprando y a lo que he pagado o lo que voy a pagar, si es que realmente tiene las prestaciones por las cuales yo he hecho la transacción. También se la usa para un control operativo, es decir, ¿por qué? Sabemos que el combustible, lo más caro que tiene, aparte de comprar la caldera, el combustible es caro, sea el combustible que sea, entonces tiene que ser la caldera con una cierta eficiencia y muchas veces las calderas cuando están funcionando se ensucian, hay un mal tratamiento de agua, se incrustan, se pican o se llama pitting por el oxígeno, todo eso vamos a ver un poquito más adelante. Entonces empiezan a perder transferencia de calor, empiezan a perder rendimiento. Entonces yo tengo que tener una referencia para ese valor de producción máximo, el valor que yo quiera ensayarla. Yo la puedo ensayar o hacer una curva de rendimiento en función de la producción o el caudal de vapor, pero quiero saber y debo tener con qué comparar como referencia. Si no, bueno, digo, bueno, esto tiene tanto de rendimiento, no me va a servir para nada. O, en todo caso, después de un mantenimiento que no tenía ninguna referencia, saco un valor de rendimiento de esa caldera y me servirá para ver posteriormente, cuando vuelva a hacer mantenimiento, cómo he entrado y cómo he salido con la caldera, si he sido eficiente o no el mantenimiento. Para todo eso sirve esto de los ensayos de caldera. Bien, ahí yo le he puesto lo que lo he hablado. Yo me dedico toda mi vida a esto. Puedo escribir un libro de esto. Y ahí he puesto algunas reflexiones. A ver, ¿qué objetivo de los ensayos? Para que son, un poco repetir lo que ya acabo de decirle. Por favor, pónganse la asistencia. Yo le he ido poniendo cuando han entrado, pero ya debe estar abierta. Dice, nos pediste estudiar el comportamiento térmico del sistema con el propósito de evaluar su eficiencia de generación. ¿Cuánto he metido de combustible? ¿Cuánto saco en producción de vapor? Esa es la idea. Información necesaria para poder actuar sobre el punto de operación ineficiente del generador. Es cuando yo ya la tengo en la caldera, entonces quiero saber cómo estoy respecto al valor de referencia que yo tengo a máxima producción, y de ahí saco y puedo emplear dos sistemas o dos métodos, que ya la norma Profe, nos buenas indica. tardes. Sí, Profe, una consulta, disculpe, ¿no? Recién puedo entrar.
Sí, ¿En dónde está el enlace siempre de la clase? Porque a mí me recuesta encontrarlo siempre, por ahí entro 10 siempre minutos usted tarde, ponga, así, pero no lo siempre, llego a encontrar. Lo mandan por sí, el grupo de WhatsApp, pero en el aula no, virtual no lo encuentro. en el aula virtual siempre está el tema. Es decir, usted vea el tema viejo, tiene seguro un Zoom con la fecha anterior. Usted vea el Zoom nuevo y ahí va a entrar. Que siempre en el aula virtual está todo. Usted te vaya viendo cuál ha sido la clase anterior, ¿sí? Esa ya está dada. La que no está dada y está abierta, las demás están cerradas. Sí, las únicas que están abiertas son las anteriores más la nueva. Ahí entre. No tienen cómo equivocarse. Bueno, gracias, profe. No, de nada, de nada, de nada, por favor. Frías. Siempre, siempre entre al aula virtual primero. Y de ahí va buscando, y aparte también está asistencia del día. Yo siempre pongo en el Zoom también qué tema, fíjese en la planificación también, y si no, va a ir viendo los Zoom anteriores y vea los Zoom anteriores y se va a dar cuenta que del día ese que estamos dictando clase. No, no hay cómo equivocarse. Bueno, Santillana, a ver, perdón, 2 minutitos. Torres. Torres García y Santillana. Torres García y Santillana. Bien. Bueno, ¿para qué nos sirve también? Para la operación, a fin de detectar falla. Yo cuando estoy haciendo los ensayos puedo ir detectando en falla porque estoy viendo cómo la operan, qué presiones tiene, qué temperaturas tiene, qué caudales tiene, y debería tener los valores más o menos de referencia para la producción de vapor que yo necesito. También sirve cuando yo saco los ensayos por los dos métodos, hay un método directo y un método indirecto, que ya lo vamos a ver. El método directo me dice qué he puesto, que es el combustible, qué he sacado, o cuánto he sacado, que es la explosión de vapor. En cambio, el otro método, el indirecto, me dice 100 menos la sumatoria de pérdida. La sumatoria de pérdida me van diciendo a dónde tengo pérdida y cuánto vale. Entonces ahí yo puedo trabajar diciendo, bueno, si está mal esta pérdida, es alta, entonces yo tengo un problema en esa parte. Entonces yo puedo programar las tareas de mantenimiento para hacerla que la caldera rinda bien y se prolongue su vida. ¿Para qué me sirve? Como estoy viendo también y midiendo los caudales de aire y los caudales de combustible para ver si la combustión es eficiente, si tengo una combustión eficiente, si estoy combustionando bien mi combustible. La otra, si hay un combustible que es adicional porque no me llega a máxima caudal de vapor, porque está sucia, porque tiene algún problema, inmediatamente yo me voy a dar que cuando salga del mantenimiento, cuando entre a mantenimiento, antes de pararla, voy a hacer el ensayo. Voy a sacar el valor y lo voy a comparar con la producción de ensayo que yo estaba haciendo con la producción de referencia. Si hay un desvío, digamos, que me da menos rendimiento y yo he tenido que meter combustible adicional, es decir, estoy quemando con bagazo, pero para llegar a la producción máxima, con el bagazo no llego y el bagazo está bien en la humedad. Entonces tengo que meter combustible adicional, quemadores laterales de gas o de lo que sea. Bueno, cuando yo salga de mantenimiento, tendré que arrancar la caldera y llegar a máxima producción con mi combustible, no con un adicional. ¿Por qué? Porque soluciona ese inconveniente. Entonces ahí me va a decir cuánto combustible adicional le tengo que poner cuando estaba mal la caldera antes de pararla para llegar a los valores de producción máximos. Eso también se puede hacer. Y por último, seguro que yo tengo buena eficiencia, todo el material que es, perdón, que me ha ahogado, que el particulado que sale con la chimenea va a ser menor, toda esa ceniza, todo eso va a disminuir porque la caldera está quemando mejor. Bueno, ahí están los famosos métodos, como método de cálculo. Hay dos métodos. Uno, el método directo, que consiste en dividir
lo que es la producción de vapor multiplicado por la diferencia de entalpía. ¿Entalpía de qué? Entalpía de vapor. Si es saturado, saturado. Si es sobrecalentado, sobrecalentado. ¿Cómo hago para sacar la entalpía del vapor? Mido su presión y temperatura. Eso se llama AT. ¿Sí? Bueno, la presión es AT y la temperatura en grados centígrados. Y entro a la tabla de Molière y saco la entalpía para ese valor. Y luego la temperatura del agua de alimentación. Mido la temperatura a la que está entrando el agua, hago esa diferencia, multiplico por la producción de vapor y me da la cantidad de calor, todo eso que me produce el vapor. Lo divido en la cantidad de calor que me agrega el combustible, que es V. ¿Qué es V grande? La cantidad de combustible en kilo por hora. ¿Cuánto? Perdón, ingeniero, Sí. una duda. Ahí AT, le decíamos nosotros atmósfera técnica, ¿no? ¿Así era? Claro. Para entrar al Molière, siempre acuérdense que a esa AT que ustedes miden, o manométrica, o efectiva, que es la que miden el manómetro en definitiva, tienen que sumarle una atmósfera más. Entonces recién puede entrar a la tabla de Molière o al diagrama de Molière, porque están en ATA todas las presiones. ¿Está claro eso? Eso debería haber sabido de ¿cómo se llama? De termodinámica. Muy bien. Entonces, este B es el caudal de combustible o la cantidad de combustible en kilos por hora que yo estoy metiendo. Y HI el poder calorífico, que viene expresado de acuerdo a lo que esté metiendo. Si estoy metiendo combustible sólido, kilocalorías por kilo. Si estoy metiendo líquido, también se puede poner kilocalorías por kilo. Si es gaseoso, kilocalorías por norma al metro cúbico. Muy bien. Entonces, ¿qué significa esto? D por I menos TA, esto que está aquí, es la energía entregada por la caldera, que el vapor se llama calor de producción. I menos TA, calor de producción. ¿Sí? Muy bien. Y V por HI, la energía recibida, ¿por parte de quién? Del combustible. ¿Está claro ahí? ¿Sí? Bueno, Sí, sí. Ingeniero, ¿qué inconveniente tiene este? La norma dice que se puede usar cualquiera de los dos. ¿Qué inconveniente tiene este? Y a mí me pasó varias veces que si yo no calibro la producción de vapor, el caudalímetro de vapor, que me da la producción de vapor o caudal de vapor, y el caudal de combustible o producción de combustible, sí, que son cifras grandes, en calderas grandes, y llego a tener un error en el instrumento, esto me va a dar cualquier cosa. A mí en la práctica me pasó eso. Muchas veces yo estaba encargado de hacer todo esto en todos los tipos de centrales. Hidráulica, turbina gas, turbina vapor, motores diésel y todo lo que teníamos. Y me voy a la caldera y le digo al segundo jefe mío, che, calibralo bien yo tenía patrones, los termómetros, la presión, pero íbamos a usar los caudalímetros de vapor y el caudalímetro de combustible, que era quemábamos con gas de la central, de la máquina esa, de la caldera esa. Y le digo, calibralo los dos, porque esto hace mucho que no lo calibramos. Entonces, ¿qué tiene que hacer él? Se lo saca y se lo contrasta con un patrón a ese caudalímetro y se lo corrige. Se le corrige el span, que es el máximo, se le corrige el cero, se ve el valor medio y chao. Y él se olvidó, hizo el de vapor nomás y el de combustible no. Y el de combustible marcaba de menos. Entonces, cuando el rendimiento me daba hermoso, 103% me daba. Imposible. ¿Sí? Entonces lo llamo, che, le digo, aquí hay un problema. Le digo, esto está dando mal. Y después se acordó. Me dice, mira, dice, yo no me he acordado del caudalímetro de combustible. Lo calibramos y daba mal. No, la calidad tenía que dar 94% y no llegaba a 89%. Así que yo tenía que hacer un informe y mire si yo le pasaba el 103% o ni siquiera el 103%, el 95%. Entonces, ojo con que los errores porcentuales por ser cifras grandes, cantidades importantes, el caudal de vapor y el caudal de combustible,
pueden traer un error porcentual probable también grande. Entonces, sí o sí, tengo que calibrarlo a todo esto. ¿Y cuál es el otro inconveniente? Que aquí me dice cuánto saco y aquí me dice cuánto meto, pero no me dice dónde está el problema. O está en el combustible o está en el vapor. ¿Pero en qué parte? Bueno, este me da un indicativo de qué rendimiento tengo yo en la caldera, lo contrasto con un valor de referencia y bueno, yo sé si estoy bien o estoy mal, pero no me dice a dónde está el problema para solucionarlo. ¿Se dan cuenta? Es el mayor problema de este método. Por eso la norma IRA da el segundo método, que es el método de rendimiento, el cálculo de rendimiento por método indirecto, y que se dice que el rendimiento siempre en por ciento es 100 menos la sumatoria de las pérdidas. Dice, ¿y qué es 100? La cantidad de calor entregada por el combustible. Eso es 100. A ver, 2 minutitos, lo vamos a centrar nieva. O sea, profe, que el primer método no es tan efectivo. Es efectivo siempre y cuando Aguilera usted lo contraste bien a los instrumentos. Y es bueno, porque le da una idea rápida, bien. Midiendo pocas variables, pero importantes, le da rápidamente el valor de rendimiento. El problema es cuando usted no calibra bien los instrumentos. Entonces le puede dar un error enorme. Y no es malo para rápidamente saber en qué rendimiento estamos, pero no es bueno porque no nos dice dónde está. No son complicadas. Hay que tener el patrón nada más. No. Eso la da el fabricante o hace curso del fabricante. Más que del fabricante, del... ¿Cómo? Usted tiene que exigir, el fabricante, a usted al auto le hacen ensayo cuando le entregan. Bueno, eso también tiene la caldera, pero más allá de eso, usted tiene que exigir, cuando usted compra algo, ¿sí?, de ver qué rendimiento tiene. Y lo mejor es hacerlo cuando usted hace el contrato, como son cifras grandes. Una caldera de 200 toneladas vale 8 millones de dólares. No vale un auto, ni un camión. Vale varios autos y varios camiones. Entonces, usted tiene que exigir que lo que él dice que le vendió y le montó es lo que le está puesto. ¿Está claro, Prado? Sí. Profesor, y sí. Si no conviene hacer los dos métodos, o sea, hace el primero y si da yo mal, lo haría, bueno, si había 3, Brito lo haría por 3. Conviene hacer todo. ¿Por qué? Y conviene hacer la curva. Cuando usted es cero, nueva la caldera, no pidan el valor al 100 y al 80%, pidan la curva, que arranca desde lo que arranque todo hasta el 100% en función de la producción. ¿Por qué? Porque ese para ustedes, supuestamente, si está bien montada, va a ser el valor de referencia para toda la vida. ¿Sí? Entonces, más vale, porque él me puede haber escrito cualquier cosa en el manual. Y cuando yo la voy y la termino de montar, el manual lo ha hecho, qué sé yo, a 15.000 kilómetros de distancia. Y cuando la monta se encuentra con una serie de problemas y termina montada. Entonces, los valores de los manuales no hay que creerle mucho. Hay que creer los valores de la puesta en marcha y de los conforme a obra. ¿Está claro? Esos igual son que los transformadores, profe. ¿Cómo? Así nos pasa con los transformadores también. Claro, no hay que confiarse del fabricante de nadie, por más bonito que sea. Aquí se trata de plata y que tiene que usted dar lo que usted ha comprado. Por eso, cuando se llaman estas licitaciones así internacionales, porque son muchos internacionales los que venden calderas, lo más cerca es Brasil, usted tiene que poner que se harán las pruebas de rendimiento de la caldera por método indirecto o por método directo o por ambos. ¿Sí? Bajo norma IRA. Porque si no, ellos lo van a venir con la norma del país. Si viene de China, le va a poner la norma china. Si viene de Checoslovaquia, le va a poner la norma de Checoslovaquia. Si viene de Estados Unidos, le va a poner la norma AME. Y si viene de la Walter de Alemania, le va a poner la norma DIN.
Entonces usted tiene que poner bajo qué norma vamos a ensayar, qué vamos a ensayar, qué método vamos a ensayar, ¿sí? Y qué es lo que usted va a aceptar. Si la caldera está y no llega al rendimiento, bueno, si la caldera está y no llega al rendimiento y ellos se vuelven a poner a trabajar y no pasa de esa pérdida que debe tener un 1, un 2% menos, ¿sí? ¿Qué va a hacer el fabricante o qué penalidad por no cumplir lo que yo he comprado? No lo vamos a desmontar a la caldera, pero sí yo le pongo penalidades. Por ejemplo, yo me acuerdo de una caldera ahí en Misiones que me llama a mi padre y a mí de poco de veedores para la empresa, y la caldera no daba, y ellos le atribuían era de pele de maíz, al pele de maíz. Bueno, nosotros hacíamos los ensayos con gente de la universidad y no me acuerdo si era Formosa, Corriente, y el combustible estaba bien, caldera de ellos no daba. Y no era gran pérdida, era un 1, un 1,5%, pero no habían fijado ellos qué es lo que iba a hacer como penalidad. Y perder un 1% significa que usted va a poner el 1,5% durante todo el mes que esté funcionando, o durante los meses que usted esté funcionando de más de combustible, y lo va a tener que pagar. Y eso por la cantidad de años que usted va a trabajar. ¿Se da cuenta que no es tan simple? Entonces, esas penalidades se ponen. Yo me acuerdo que terminaron arreglando por la cantidad de instrumentos total de la caldera, un repuesto de cada uno de los instrumentos. Era un fangote de plata. Pero bueno, ellos aceptaron, porque la caldera tenía un problema, no daba rendimiento. Así como los grandes fabricantes se reservan un 1, un 2% por encima de lo que han dicho. El fabricante, bueno, le va a poner que le da un poco menos la caldera para que usted esté chocho. Y cuando usted le termina de montar, usted va a terminar feliz, porque dice, no, da un 1% más, o 0,50 más, o 1,5 más de lo que usted me ha pedido. Entonces, ¿cómo sale usted chocho y lo vuelve a llamar? Pero si sale mal, no lo va a volver a llamar. ¿Sí? Entonces, los fabricantes que son serios siempre dan de garantía un rendimiento un poco menor. Cosa que si la caldera anda bien, va a dar más que el rendimiento que ellos han puesto. Pero no se confíen de los valores. ¿Está claro? Bien. Entonces, ¿qué es el 100? Cantidad de total de calor entregada por el combustible. ¿Qué es? El poder calorífico. Esa cantidad de calor, tantas kilocalorías por kilo, es lo que es 100. Entonces, las pérdidas yo las tengo que referir siempre como cantidad de calor referida al poder calorífico. ¿Está claro? Bueno, ahora vamos a ver por qué es bueno hacerlo. Le digo, cualquiera de los dos es bueno, uno es más bueno que el otro. Al método indirecto. El método indirecto, su primera pérdida, ¿sí? Y la más importante, se llama la pérdida por calor sensible. PCS. ¿Qué es? Ahí está escrito. Cantidad de calor que se llevan los gases del proceso de combustión cuando salen por la chimenea, entre la temperatura que tienen esos gases que salen por la chimenea respecto al ambiente. ¿Por qué? Eso no está escrito. ¿Por qué le llaman calor sensible? Porque si ustedes meten la mano o acercan la mano a los gases que están saliendo por la chimenea, lo más probable es que se van a quemar. Es sensible. Ustedes se están dando cuenta que están perdiendo calor por la chimenea, ¿sí? Entonces, cuando más calor pierdo, más grande es esa pérdida. ¿Por qué? Porque el calor tiene que estar dentro de la caldera calentando los tubos, no saliendo por la chimenea. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, pero ¿no debería salir un poco de calor por la chimenea? Digo, ¿Cómo? ¿no sería lógico que salga un poco de calor por la chimenea? ¿Por qué decir que es lógico? Y bueno, estamos por el proceso que se da dentro de, o sea, estamos Por la quemando, digamos, combustión. Pero el calor sí. tiene que quedar para calentar los tubos, que esto caliente el agua y hagan hervir el agua. Lo mismo, así todo, sí, sale parte del calor con la chimenea. Pero cuando más salga, menos va a dejar adentro, menos rendimiento va a tener, más gasto de combustible va a tener y menos producción va a tener.
Yo puedo bajar la temperatura de esos gases, pero hay ciertos combustibles que me lo impiden. ¿Y cuál es uno de esos combustibles? ¿Y por qué? El fuel oil. ¿Qué pasa si se baja la temperatura en gases húmedos, como son los que salen por la chimenea? En gases húmedos, bueno, se licúa. No, no se licúa. ¿Qué pasa? Que se hace líquido, que le decís vos. Sí, sí, Hay sí, más agua. sí, más agua. Pero Más no humedad, estaba como- más humedad, Más perdón. humedad, exactamente. Y si yo en el fuel que tengo, que es malo, y cuando menos calidad tiene, más malo es y más tengo. Azufre. Sí, señor. ¿Y qué pasa con el azufre, con el agua? se combina y tiene un Ácido ácido. sulfúrico. Ácido Era la sulfúrico, lluvia te va a ácida. hacer pedazo, lluvia ácida, todo lo que te agarre. ¿Sí? Entonces, yo puedo ir bajando la temperatura hasta un cierto nivel de temperatura. Para ese combustible, por ejemplo, el fuel, yo no puedo bajar más que 110 grados. ¿Por qué? Porque después ya me empieza a formar mucha humedad. Combinado con el ácido sulfúrico que sale, que lleva los gases, se me transforma en, ¿cómo se llama esto? Una lluvia ácida. Entonces, ¿cómo se llama esa temperatura característica del combustible para que no se me forme tanta humedad y no me forme con el azufre de esos tipos de combustibles como la leña, el fuel, ácido sulfúrico? Se llama temperatura de rocío. Es decir, que yo puedo bajar a un cierto nivel. Más de eso, lamentablemente, tengo que tirar a la atmósfera una cierta cantidad y bastante volumen de gases calientes. Pero a su vez, no tienen por qué ser sucios. Entonces yo tengo que meter un elemento que sea un filtro para que esos gases, por más que se hagan calientes, hasta la temperatura de rocío, de usar fuel o leña, por el azufre, no me salgan con contenido que me haga pedazo de la población en la parte de los pulmones y los bronquios. ¿Está claro? Y enfermedades infecciosas y alérgicas. Bueno, eso acá en Tucumán es poco visto. ¿Sí? Bueno, sigamos. La cantidad de calor, que vamos a llamar sensible, va a depender, que está especiada en kilocalorías por kilo de combustible. ¿Sí? Va a depender del volumen de gases, volumen en el tiempo, un caudal de gases, por el CP medio de la mezcla de gases, porque no es un solo gas, tiene CO2, CO, oxígeno, nitrógeno, por eso un CP medio. Y la diferencia entre las temperaturas que salen de esos gases menos la temperatura ambiente. Eso es la cantidad de calor que se llevan los gases afuera de la chimenea. Si yo lo divido a eso en el poder calorífico del combustible, esto es kilocaloría por kilo. Y el poder calorífico del combustible, kilocaloría por kilo, me da adimensional. Lo multiplico por 100, entonces la pérdida de calor sensible es en por ciento. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, sí, profe. Sí, Sí, Perfecto. Está claro, ingeniero. HI, ¿qué dijo que era ingeniero? Poder calorífico inferior de ese Poder. combustible. Está bien, ¿Sí? gracias. Muy bien. Entonces, como se dan cuenta, la pérdida era 100 menos las pérdidas. 100 era el poder calorífico, que dice la cantidad de calor entregada por el combustible. Entonces, ¿qué es esto? Es referir la cantidad de calor que sale por la chimenea al poder calorífico. Entonces me va a dar una pérdida en por ciento. Resto ese 100 menos esa pérdida y me va a dar un cierto rendimiento. Ahora, ¿es la única pérdida esta? No. Pero en esencia, ¿qué me dice esta pérdida? Esta sola pérdida, muchas veces, todos los aparatos que son los Orsat y ahora los electrónicos, prácticamente refieren a la pérdida esta, el rendimiento, lo cual no es cierto porque hay muchas otras pérdidas más. Pero como esta es la más importante, ya le da una idea de cuán bien o cuán mal aproximadamente está su caldera, lo cual no es cierto, le vuelvo a repetir, eso es algo muy aproximado. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante? Porque cuando más, como está dependiendo del volumen,
en el tiempo, que el caudal de los gases, cuando más caudal tenga, mayor va a ser la cantidad de calor que yo estoy perdiendo. ¿Sí? Dividido el poder calorífico, más grande va a ser la pérdida. ¿Qué significa? Que este volumen de gases, ¿sí? Tengo que tenerlo, es decir, va a depender la pérdida de estas dos cosas, del volumen de gases que salga por la chimenea y a qué temperatura salgan esos gases por la chimenea. ¿Está claro? Son esos dos parámetros que definen esta pérdida. Si yo sale un gran volumen, pero a la vez a alta temperatura, significa que en el pasaje por los bafles, ¿sí?, de toda la caldera, como hemos visto ahí en esas calderas que yo les he mostrado, se ha roto o se ha cortocircuitado. Quiere decir que una parte de esos gases, de esos tubos, no están siendo calentados. Entonces se me está yendo con mucha temperatura los gases, un volumen grande de gases con mucha temperatura, y no me está dejando dentro de la caldera para calentar los tubos. Consecuencia, me va a bajar la temperatura en algunos tubos, y consecuencia, en esos tubos no voy a producir vapor, o voy a producir poco vapor. Consecuencia, yo he metido una misma cantidad de combustible, pero no tengo la misma producción de vapor que yo necesitaba. Eso ya me está dando un indicativo que puede ser que los bafles estén rotos. ¿Sí? Se han roto y se han cortocircuitado, en vez de hacer todo el barrido por todos lados siguiendo los bafles, se va y se cortocircuita y se van por donde haya la rotura. Y no me están dejando adentro el calor. Eso no lo da la directa. Esto ya me está diciendo eso. ¿Cuánto es el valor, ingeniero? ¿Ah? ¿Cómo lo reconoce? ¿Cuánto es el valor que da cuando se... Todo va a depender de la temperatura que vos tengas y del volumen que vos tengas. Cada caldera tiene un volumen de gas que va por la chimenea y la temperatura de salida. En función de eso. ¿Sí? Vos no podés decir cuánto. No. Cada una tiene. Si está funcionando mal y tiene un cortocircuito, la temperatura va a ser alta. Entonces, ¿qué haces vos? La valor que te ha dado el fabricante de referencia, cuando ha hecho el ensayo, el primer ensayo después de montado, para la producción que vos querés medir, tenés que tener el valor de referencia de qué gases, qué temperatura de gas está saliendo y qué volumen. Con yo medir la temperatura de los gases, ya me estoy dando cuenta si está por arriba o por abajo del valor de referencia, me estoy dando cuenta que si está mal o está bien. Si yo en el ensayo de recepción, se llama eso, de la caldera, cuando la estoy recepcionando, me hace un valor, por ejemplo, al 100% de la producción de ensayo, 100%. Muy bien. Entonces yo sé que él, para ese ensayo, me saca un tanto volumen de gases húmedos, tiene un CP medio tanto y tiene una temperatura de gases y respecto al ambiente. Muy bien. ¿Puede variar el ambiente? Claro que puede variar. ¿Sí? Entonces yo me fijo y referencio esto al poder calorífico. El poder calorífico varía poco, pero sí varía en función de la humedad si es sólido. ¿Está claro? No varía tanto si es líquido o gaseoso. Entonces, ¿qué tengo yo ahí que comparar para ese estado de carga de producción de la caldera? Pongamos que el máximo, ¿qué valor me daba la pérdida? Si yo estoy por arriba, inmediatamente me voy a ver qué temperatura de gas estoy sacando. Si yo estoy muy por encima de los gases para esa producción de ensayada, es porque yo tengo un problema dentro de la caldera. ¿Está claro? ¿Qué puede ser? Que no se haya sido los bafles. Puede ser que esté sucia la caldera. El hollín, por ejemplo, una caldera para bagazo, el hollín haya hecho de aislante por fuera de los tubos, entonces los gases no pueden pasar a ese aislante y se van con todo el calor por la chimenea. ¿Puede ser o no? Sí, sí puede ser. Claro. O yo tengo un cortocircuito o tengo muy sucia la caldera. Todos los tubos sucios si es agua tubular. O si es humo tubular por dentro de los tubos. ¿Está claro? Entonces, eso me está indicando ya dos problemas que la directa, el método directo no me lo decía. ¿Qué otra pérdida hay? La pérdida por calor latente.
Se llama PLC, así como este era PSC. Pérdida por calor latente. ¿Qué es y cómo se calcula? ¿Qué es esto? Siempre que exista en los gases de escape CO, es decir, combustión incompleta, ¿cómo voy a saber? Mido con el ORSAT, sea el electrónico, sea el manual, con el que quiera, y tengo presencia de CO, hay presencia de pérdida por calor latente. Dice, en el proceso de combustión completa, uno de los productos de la combustión es el anhídrido carbónico, CO2. En la incompleta es CO, monóxido de carbono. ¿Qué problema hay? Y ahí viene lo importante de quemar bien el combustible. Yo ya se lo había dicho a ustedes. Si al carbono del combustible, al X kilo de, un kilo, por ejemplo, de carbono del combustible, ¿sí? Si lo junto con el oxígeno, con O2, me da CO2, anhídrido carbónico, más 8.000 kilocalorías por cada kilo de combustible que yo meta. Es una combustión completa. ¿Sí o no? Así es, cuando da Bien, CO2, perfecto. digamos. Sí. Fíjese en el desprendimiento de calor que tiene una combustión completa. Son 8.000 kilocalorías por cada kilo de combustible que ustedes metan. Es quemar bien todo el carbono del combustible con el oxígeno. Ese kilo de carbono del combustible. Es mejor que dé CO2, digamos, a que dé CO. Si da CO, me da, ya no actúa el oxígeno con dos moléculas, sino actúa con media, ¿sí? Entonces me da, con una, perdón, es CO más 2.400 kilocalorías por kilogramo. Quemar mal, que es la combustión incompleta, me da 2.400 kilocalorías por kilo de ese mismo combustible, si lo quemaba bien me daba 8.000. Entonces, la pérdida, ¿cuál es? La diferencia entre quemar el carbono como combustión completa o incompleta por cada kilo de carbono o de combustible que yo quemo. ¿Está claro lo que es? Sí, sí, está claro. Perfecto. Eso es lo que es. Sí. Diferencia entre quemar el carbono como combustión completa, del combustible, por supuesto, como combustión completa o como combustión incompleta por cada kilo de combustible o de carbono que yo quemo. Ahora, Eso, muy bien. disculpe, ingeniero. Sí, ¿Y sí, eso sí. es debido a una mala... A exceso de aire o a defecto de combustible. a Son las dos formas de combustión incompleta. defecto de aire? Que falta aire, digamos. Puede faltar aire o puede sobrar combustible. Exacto, exacto. Claro, si sobra combustible, falta aire. Son las dos formas de tener combustión incompleta. Ahora, ¿cómo se la calcula? Así como la de pérdida colapsal sensible tenía esto y yo tenía esto, esta ecuación, y yo tenía que dividirlo. A esto lo podemos medir, caudal de gases, el volumen de gases en el tiempo, el CP medio lo sacamos de las tablas, a la temperatura la medimos con un termómetro al ambiente y a la de los gases y chao. Dividimos el poder calorífico que pedimos que nos haga un análisis y listo. A esta yo necesito sacar el volumen parcial de CO, el volumen parcial de CO2, ¿sí? Que lo saco con el ORSAT a la salida de los gases de escape. ¿Está claro? ¿Cuánto tengo de volumen parcial de CO2 y CO? Y aplico esta fórmula que es la ley de Gans, ¿sí? Se van a acordar siempre por el juego que había en 1942. En la época mía había un juego de batalla de barco que se llamaba 1942. Entonces la DIN era 1942, página 7. Y dice que la pérdida por calor latente, o por CO también le llaman algunos, en por ciento, es igual a Q sub CO. ¿Y qué es Q sub CO? Calor de combustión del monóxido de carbono. Un valor 3020 kilocalorías por kilo de combustible. Muy bien. El volumen parcial de CO sacado del ORSAT, volumen parcial sacado del ORSAT, por el porcentaje de carbono del combustible, que son los kilos de carbono por kilo de bagazo. ¿De dónde lo saco? Muy sencillo. Cuando ustedes hacen el ensayo, extraen muestra del combustible. Si es bagazo, por ejemplo, o
o lo que sea, leña o carbón o pele, sale una bolsita, ponen 1 kilo, siempre déjense 2 o 3 de esas así, se van a la rastra y sacan un poco y lo hacen analizar. Y el laboratorio le va a dar el análisis sumarial, que es del chón, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y ceniza, y el poder calorífico, qué porcentaje de carbono tiene. Ese es ¿sí? El sacado por el laboratorio. Lo divido en un valor de factor de homogenización, que se llama para unificar las unidades, y la suma de los dos volúmenes parciales, el de CO2 más el de CO sacado del ORSAT, multiplicado por 100 me da la pérdida por calor latente o pérdida por CO. ¿Está claro eso? Es la segunda en importancia. Muchos de los equipos nuevos no la miden. Algunos que son más caros, sí. Siempre cuando tengan que decirle compren con celda de CO también. Porque muchas veces uno está combustionando perfecto y por algún problema de ventilador o problema de ensuciamiento, algo, empieza a quemar y hay presencia de CO y eso usted no lo está midiendo. Y es una pérdida, la segunda en importancia. ¿Qué me dice esto? Prácticamente. Bueno, muchachos, ustedes están quemando mal el combustible. Porque con el ORSA yo estoy sacando que tiene presencia de CO. Ustedes están quemando el combustible como una combustión incompleta. Están generando esto en vez de generar esto. Están perdiendo calor por todos lados. ¿Sí? Por tener, por ejemplo, hacer mal el factor de el exceso de aire, ponerle de más aire, ¿sí? Me produce CO. O por defecto le han puesto mal la cantidad de aire y le metió más combustible. Entonces la relación aire-combustible para esa caldera, para esa producción de vapor, no está bien operada la caldera. Eso le está diciendo esto. ¿Está claro? Sí, señor. Bueno, perfecto. El que no entienda me pide que le explique. Vamos a la tercera pérdida en importancia. Esta tiene su importancia, que es la... A ver, vamos a agachar, no, vamos a hacer un poco más chica. Ahí se ve. O la hago más grande, no importa, yo le explico, chao, si no me hace falta que... No, hágalo un poquito más grande, ingeniero. Ahí está, sí, ya le explico, yo no sé. Ahí está, ahí se ve bien. Ahí está, sí. Bueno, ¿qué significa esta profe, pérdida? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Puede hacer un poquito más arriba, profe, por favor, a la... Sí. Bueno, ahí está. ¿Ahí ven? ¿O más arriba? Ahí está. ¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto. Bien, perfecto. ¿Qué es esta pérdida? Muchas veces esta pérdida, que aquí le he puesto yo transmisión de calor al exterior, también la llaman pérdida por radiación y convección al ambiente. ¿Sí? ¿Qué significa? Es la pérdida desde la pared de refractario que usted tiene o la última pared que usted tiene de la caldera con respecto a 1 metro de la pared de la caldera, que se supone ya está la temperatura ambiente. Un poco antes, todavía puede alterar la temperatura la caldera. Y en definitiva, ¿qué me está diciendo? ¿Cuán bien o no tan bien está aislada con respecto al exterior la caldera? ¿Está claro el concepto? Después decimos cómo se usa el gráfico. Sí, está claro. Sí. El problema es que hay calderas en la cual yo tengo tubos, es decir, con una paso es la distancia entre 2 ejes consecutivos de los tubos tomados de la parte media, ¿sí? Es decir, están distanciados. Por ejemplo, en vez de poner 3 tubos juntos, se pone 2 y dejan un espacio y atrás se pone otro tubo más, se llaman 3 bolillos, ¿sí? Entonces, eso va a dejar pasar el flujo a través de los tubos, entonces yo voy a tener que poner en la pared, que es la envolvente de la caldera, ¿sí?
para evitar que ese calor que yo estoy generando en la caldera se me vaya al exterior sin calentar los tubos. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí, sí. Sí. Sí, ingeniero. Entonces, cuando más distanciado y más lejos lo ponga de la pared, más grande voy a tener que poner la pared porque el calor va a incidir, sí en los tubos, pero también va a incidir en la pared. Entonces, los refractarios, la pared va a ser más ancha. ¿Y ellos qué miden? Desde la pared exterior, es decir, yo tengo la pared interior que está dentro del hogar, la pared exterior que está para afuera, ¿sí? Cuando dice pared se refiere a la pared de agua, ¿verdad? O sea, De refractario. O sea, estamos afuera. Pero afuera. estamos afuera, pero del lado de afuera de la caldera. Estamos tocando la pared de la caldera. Es ¿Sí? el aislante térmico externo, digamos. Exactamente, le puedo poner refractario, un aislante, lana de vidrio y encima la chapa. Va a ser la donde yo la estoy poniendo a la chapa, la temperatura que va a estar en la chapa. Esa es la que va a salir de la caldera, ¿no es cierto? ¿Se refiere a los ladrillos reflectarios, profe? Sí, señor. Sí, señor. O Si sea, no tengo chapa y no tengo aislante de lana mineral, va a ser ladrillo refractario. es pérdida, realmente es pérdida de calor, digamos. Claro, pérdida de calor al ambiente por transmisión del calor, por radiación y convección. Radiación en la pared, porque no hay velocidad, ahí hay radiación, en la pared externa. Y convección de la pared externa hasta 1 metro de la caldera es la temperatura ambiente. ¿Sí? Ese delta T entre la temperatura de la pared exterior de la caldera y la temperatura ambiente, que está a 1 metro, medida a 1 metro de la caldera, si no tenemos influencia. ¿Sí? Esa diferencia de temperatura me da una pérdida. Esa pérdida de calor es por radiación y convección al ambiente. Referida al poder calorífico, es esta pérdida por calor de radiación y convección. Muchos la llaman, más que pérdida por radiación y convección, la llaman transmisión de calor al exterior. Desde la pared que sea si estoy aislado con refractario, desde la pared de refractario exterior de la caldera a la temperatura ambiente. Si estoy con aislante y chapa, desde la chapa a la temperatura ambiente, esa es una pérdida que si yo no aíslo bien la caldera, en vez de quedar adentro de la caldera, se me va a ir para afuera al ambiente. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Calentar el ambiente o calentar los tubos que están adentro de la caldera? Y los tubos. Claro. O sea, calentar el agua. Sí. Ahora, si yo eso lo podría hacer y yo lo he hecho, me he puesto a poner termómetro a la vuelta de la cámara de combustión y arriba, el piso de arriba y de abajo, donde arrancaba en el piso y hasta donde llegaba la cámara de combustión, los 4 lados, todo su perímetro, me he puesto a poner con poxilina en la caldera que tenía refractario, aislante y chapa. Desde la parte de afuera de la chapa me he puesto poxilina y ahí he metido un termómetro. Me gasté no sé cuánto, no me gasté, conseguí de todos lados termómetros y puse más de 50 termómetros, midiendo así. ¿Sí? Y después con 1 metro pared de caldera que ya está la temperatura ambiente, midiendo la temperatura ambiente. Y fui sacando con ese delta T más ¿cómo se llama esto? El CP medio, vendría a ser ya también de calor, de aire caliente, ¿sí? Fui sacando la pérdida. Para comprobar un gráfico, que es lo que no habilita la norma, este gráfico 39A, que no habilita la norma IRA, que ha hecho lo mismo que he hecho yo, nada más que lo ha hecho 50 años antes. Hay un fabricante que se ha puesto a trabajar y hace lo mismo que he hecho yo, nada más que yo desconfiaba, para medir la pérdida esta de radiación, la pérdida de calor por radiación y convección al ambiente. Sí, Rec. No, era nada. Bueno, perfecto. No tenía una cámara térmica, algo de eso. Bueno, no, en ese tiempo no había. Claro. ¿Cómo le llama este gráfico, profesor? 39A, Ese se llama ¿cómo el nombre? gráfico de radiación y convección, de la pérdida de radiación y convección, ¿sí? Número 39A, que no hace todo el trabajo que yo he hecho manual, no lo hace calculando simple.
Muy bien, ¿cómo hace? En la abscisa, pongan, porque este gráfico lo ponen así y nunca lo explica. En la abscisa, en el eje de la X, dice toneladas por hora. ¿Qué es esa tonelada por hora? La producción de ensayo de la caldera. La caldera da 100 toneladas por hora, la ensayo al 100%. ¿Sí? ¿La ven ahí? Tienen para desde 0,2 toneladas hasta 400 toneladas. ¿Qué dijo que es? ¿Qué valor? Producción de ensayo o caudal de vapor de ensayo de la caldera. Se llama D sub E. Y claro, una de las características de la caldera es su producción. No, no es esa. Es la que yo voy a ensayar. La producción a la que yo voy a ensayar. Y yo la ensayo a 80 toneladas, Prado. ¿A cuánto la estoy ensayando? No, no, no. Si yo digo 100 y yo la ensayo a 80 toneladas, ¿a qué valor de ensayo estoy haciendo yo? Claro. Esa es la producción de ensayo de la caldera, que no significa que no significa la capacidad máxima. Producción de ensayo. ¿Cómo? Es a lo que Claro. ¿a cuánto lo está ensayando? ¿Es a cuánto lo está ensayando? Supuestamente es el 100% de la producción de ensayo. La caldera, si yo le exijo, seguro que va a dar más. Me va a dar 103, 104. ¿Cuánto tiempo la voy a poder andar así? El auto dice limitado a 180. Usted le saca el limitador, capaz que va a andar a 250. ¿Cuánto tiempo va a andar a 250? Un ratito hasta que se le funda. ¿Sí? La caldera es igual. Se la limita y le dice, esta caldera, el 100% de producción es 100 toneladas. O el 100% son 400 toneladas. Perfecto. Hasta ahí lleguen. 400 toneladas, pero no pongamos toneladas. Vamos a hacer producción de ensayo en toneladas por hora. D sub E. D mayúscula E. ¿Está claro ahí? Sí, o sea, el gráfico llega hasta ahí, digamos, hasta el 400, después No, ya yo no no pueden puedo más. seguir extendiendo al gráfico, ¿no? Veo 300 a 400, ¿cuánto es 200 a 300? De 400 a 300 lo puedo seguir extendiendo. De hecho, yo no he trabajado más que con caldera de 410 toneladas, así que le tira un poquito más y listo, a las líneas. No es más que eso. Se puede interpolar. Muy bien. ¿Cuál es la otra recta importante? Y ahí sí viene Prado su respuesta. La capacidad máxima continua de la caldera. ¿Sí? En toneladas por hora. Supuestamente, si yo la ensayo al 100%, la producción de ensayo al 100%, es porque la caldera me da 100 toneladas máxima continua. ¿Sí? Estas son las rectas de capacidad máxima continua en toneladas por hora. Y fíjense en ustedes cómo se forma esta curva, esta que yo le estoy marcando con el puntero. ¿Me siguen aquí? ¿Qué dice ahí, profesor? No se lee lo que ¿A dónde? dice A ahí. ver, lo agrando más si quiere. Ahí ven. ¿Qué es lo que no ve? Dice, pérdida por radiación o Que capacidad no. máxima. Eso todavía no ve a Brito todavía. Ve lo confusión y yo te voy explicando. Si no te va a confundir. Sí. ¿Sí? Vamos aquí todavía. Capacidad máxima Capacidad continua. máxima continua. ¿Qué En toneladas significa por hora. capacidad máxima continua, Prado? El máximo continuo, profe. Que lo Sí, usa señor. sin, Lo lo usa sin máximo que detenerse. continuamente te puede dar la caldera. Sería como lo máximo que te puede dar de velocidad máxima que te pueda, o la potencia máxima de un vehículo. La Que capacidad después vos lo nominal. limites para abajo de tu historia. Pero lo máximo que te puede dar es esto. Si yo hago coincidir
esa capacidad máxima continua, o caudal máximo, o producción máxima continua, también se llama, que es el caudal de vapor continuo, en 100 toneladas, fíjense en ustedes, y la ensayo a 100 toneladas, tengo un punto. Si yo me voy a 20 toneladas de ensayo y a la capacidad máxima continua de esa caldera, 20 toneladas por hora, tengo otro punto. Entonces, ¿qué es esta curva? Así. No le den bolilla a Es esto que dice aquí. un limitante de capacidad. No, O sea, es limita la la capacidad. curva de la intercepción de las producciones máximas continuas con las producciones de ensayo máximas. ¿Sí? Ah, es lo que Eso pierde, es. claro, es lo que pierde. Nada lo que pierde, me da un punto en la cual yo voy armando una curva con las producciones máximas continuas para la capacidad máxima continua. Si estamos 20, 20, si está 10, 10, si está 5, con 5, si está 400, con 400. Esto que está abajo no le den bolilla. Sí. Ahora, si mi caldera da 100 toneladas, ¿yo la puedo ensayar a 50 toneladas? Sí, profe. Claro que la puedo Sí, ensayar. ahí aparece, o sea, según el gráfico, sí. Claro, yo la ensayo al 50%, la caldera de 100 continua, 100. Pero yo la puedo hacer trabajar a la producción de vapor que yo quiera, porque yo no necesito los 100 megavatios que me va a producir esta, o los 25 megavatios que me va a producir esta caldera. Sí, 100, 110 más o menos teníamos nosotros. Póngale 23 megavatios en el generador a través de la turbina. No necesito, yo necesito la mitad, 12, 13 megavatios. Entonces, ¿para qué voy a meter 100 toneladas si con 50 ya produzco los 12 o 13 megavatios? Entonces, Mejor para la caldera. ¿cómo? Mejor para la caldera. Bueno, no sé si mejor, porque la caldera tiene que dar, por eso les digo a ustedes, ensayen siempre, cuando piden la caldera, para todos los valores que ustedes tienen, no tan solo para el 100%, porque los vivos siempre le dan el 80 y el 100% garantizado. No, que garanticen la curva, desde que arranca hasta el máximo, para que ustedes tengan los valores de referencia, tanto de referencia para tal producción de vapor. Eso es más caro, pero si ustedes lo ponen, se lo tienen que ensayar. Normalmente dan para el 100 y el 80%. Y muchas veces usted no la utiliza al 80%, la utiliza un poco menos, a un 60, 70%. Pero también las calderas, sobre todo las de termoeléctrica, tienen su rendimiento entre el 80 y el 90%, el mejor rendimiento. ¿Sí? Entonces ese valor lo tienen que ajustar bien. Cuando uno la exige más, empiezan a caer su rendimiento. Es como una parábola. ¿Sí? Cuando más le pido, más cae, porque no está para producir lo máximo, pasando lo máximo continuo. Por eso no es bueno, le va a durar poco. Muy bien, sigamos entonces. Supongamos que tenemos una caldera de 100 toneladas como capacidad máxima continua y la ensayamos al 100%, así a 100 de la producción de ensayo, 100%. Me marcan un punto. De ahí me vengo para la izquierda, ¿me siguen por aquí? Y llego a este punto. ¿Me siguen ahí? Sí, sí, sí. Sí, Perfecto. profesor. Ahí me dice aquí Cero, cantidad dice. de paredes enfriadas por agua. ¿Qué es eso? La cantidad de tubo que yo tengo repartido en las paredes de agua. Puedo tener 0 paredes de agua que no tenga tubo en el hogar, como era antes, no tenían tubo. ¿Sí? Puedo tener una pared que sea la pared del fondo, que está llena de tubo, y ninguna más. Puedo tener 2 paredes, las 2 laterales, y ninguna más. Puedo tener 3 paredes, la del fondo y las 2 laterales, o puedo tener 4 paredes, la del frente, la del fondo y las 2 laterales. ¿Sí? Y todavía más, puedo llegar a tener pared de tubo, paredes se llaman pared de membrana, que son tubos, ¿sí? Tubo uno a la par del otro con una membranita del mismo material soldada en fábrica. Quiere decir que eso ya me está cerrando prácticamente
las 4 paredes. ¿Cómo será el refractario si yo tengo pared de membrana? Más chico, más grande. El espesor de la pared del refractario. Y más grande, profe, sin membrana nomás. No, al contrario. Usted decía Si que yo también... tengo tubo pegado, ¿a dónde se me va a ir el calor? A los tubos. Entonces me va a pasar menos para el lado siguiente. Entonces el refractario va a ser de menor tamaño. En cambio, si yo tengo tubos separados, el calor seguro que se va a ir para afuera. Entonces tengo que poner el refractario de mayor espesor. ¿Me entienden o no? ¿Y el aislante de lana de vidrio que usted decía? Bueno, pero eso viene después. Yo estoy hablando del refractario nomás ahora en el hogar. Después le ponemos el aislante o no le ponemos, ya vemos. Pero hablemos del refractario. Si yo tengo pared de membrana, no me hace falta prácticamente ponerle refractario, porque está todo cerrado. Si yo tengo el tubo y una chapita que pongo, no una chapita, es una buena membrana, ¿sí? Que va soldada al tubo y al otro tubo tiene igual, yo hago una jaula cerrada entera. Entonces el vapor que va a pasar para el lado de afuera es muy poco. Entonces ahí ya no me hace falta el refractario. De ahí pongo unos pinches, pongo lana mineral y ya directamente pongo la chapa. ¿Sí? Eso es lo último que hay en caldera. Ya cuando veamos materiales de caldera la van a ver y lo van a entender bien. Bueno, ¿qué me dice? Si yo tengo 0 paredes, no tengo paredes de agua, todo va a ir a los refractarios. A pegar, el flujo de calor se va a ir al refractario, ¿sí o no? Si no tengo tubo en el hogar. Sí, profe. Y Claro, sí. entonces voy a tener que poner una semejante pared para que del lado de afuera no se me vaya el calor. ¿Me siguen? ¿Por qué dice que las calderas viejas eran así que, o sea, no Así tenían eran tubo? antes, no había tubo en el hogar. Después han ido poniendo algunos tubos en el hogar y hoy ya son casi todas paredes de membrana. Todas las calderas de gas y de fuel son paredes de membrana. ¿Sí? Ya son todos tubos, se llama tubo Sumitomo, que ya viene de fábrica así. Vienen por paredes y uno tiene que instalarla nomás, ponerla al domo, se la mandrila y listo. O va al colector directamente. Antes no, antes había caldera, todavía en un ingenio debe haber caldera que ni siquiera tienen tubo dentro del hogar. Después lo han ido modificando, le han puesto una pared, después le han puesto 2, después se han dado cuenta 3 y 4. Entonces han ido bajando el espesor de la pared del refractario y se han ido ahorrando un fangote de plata. ¿Sí? Bien. Muy bien. Vayamos al gráfico este, que ya se está tirando mucho. Este dice 0 paredes de agua. Entonces yo llego aquí, 100 con la capacidad máxima continua 100, la estoy ensayando al 100%, me voy por acá y llego a 0 paredes de agua y salgo directo. ¿Sí? Me dice aquí que tengo una pérdida por radiación y de calor, ¿sí? Del casi 0,7%. Ahora, si yo vengo aquí y ya tengo 2 paredes de agua, vengo por aquí, ya no tengo que ir directo, como esto, por aquí, vengo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, así, sino que bajo a 45, me dice, llegue a este punto, baje a 45 y desde las 2 paredes de agua salga. Cuando yo tengo 2 paredes, ya la pérdida baja a 0,6%. Si yo sigo para la misma caldera, pero he puesto 3 paredes, bajo de nuevo a 45 y ya me da, a ver, aquí, bajo por aquí y ya me da 0,55. Y si yo tengo 4 paredes de agua, llego hasta aquí y bajo a 45, voy a tener 0,5% de pérdida. ¿Qué significa? Que a medida que yo vaya poniendo más paredes de agua que absorban el calor, menos se me va a ir al exterior, lo cual es lógico. ¿Está claro? Bien, entonces este gráfico me resuelve con saber qué cantidad de paredes tengo yo dentro del hogar. A la vez, la capacidad máxima, la producción o el caudal máximo de vapor continuo de la caldera que me garantiza el fabricante. Y a la producción de ensayo que yo estoy ensayando, me da cuánto es la pérdida por calor
por convección y radiación al ambiente. ¿Sí? ¿Qué Me me está parece que cuanto midiendo? más, perdón, ¿Cómo? ahí parece que cuanto más paredes pongo, menos pérdidas tengo, porque baja a Claro, 45. claro. Por eso la pared membrana todavía baja más todavía. ¿Sí? Es casi como 4 paredes completas. Bien. Entonces, ¿qué me indica esta pérdida? Muy sencillo, es cuánto pierdo al exterior por no tener bien aislada mi caldera. Y pasa así, pasa que se deterioran, se sacan partes porque se ha caído el refractario, se lo reemplaza con refractario malo, que se funde, o directamente veo visto caldera que le estaba saliendo calor por refractario que faltaban. ¿Sí? Pasa de todo. Una caldera bien aislada, la pérdida no pasa del 1%, es chica. ¿Sí? Pero una caldera mal aislada tiene un porcentaje muy grande de calor que se le va para afuera en vez de quedarse para adentro. ¿Está claro eso? Bueno, ese gráfico se utiliza para ese tipo de pérdida, que es la tercera pérdida. En definitiva, esa pérdida me está midiendo cuán bien aislada respecto al ambiente está la caldera. ¿Qué otra purga que nunca se la trata? Las pérdidas por purga. ¿Qué es la pérdida por purga y cuántas son las purgas de una caldera? Una caldera, para que tenga una calidad de agua que viene del tratamiento, yo la tengo que tratar afuera del agua para que a la caldera entre buena. Pero lamentablemente muchas veces no la trato y se me mete agua mala. ¿Sí? O se me mete agua con oxígeno. ¿Qué le trae el oxígeno a los tubos de acero? Óxido. Sí, señor, se llama óxido, los corroe, se llama pitting, lo va picando, los come, y al último se termina pinchando y reventando el tubo, y me quedo sin agua, y se acabó la caldera. Pasa siempre. Entonces, el oxígeno yo lo tengo que sacar de alguna forma dentro de la caldera. ¿Y qué hago? Una purga que se llama continua. ¿Y qué es esa purga continua? Esa purga continua es que está continuamente abriendo una valvulita y un cañito chico nomás en el domo superior, ¿sí? Para sacar todos los gases perniciosos que me podían corroer los domos o los tubos. Sacar el oxígeno, el CO2, el CO que queda en el agua. ¿Está claro? Entonces, esa cuando ustedes vean en caldera es importante decir, miren, tienen vapor, no. Cuando hay un tubo chico y una válvula chica y estás tirando vapor, por ahí están saliendo los gases, que de otra forma me contaminan el agua de la caldera. Asimismo, eso por el domo superior. Asimismo, en el domo inferior, que está lleno de agua completamente, ¿sí? El domo superior no, tiene 3/4 de agua y 1/4 de vapor. Ahí donde yo tengo que sacar de ese cuarto de vapor, tengo que sacarle al vapor todo el oxígeno. Muy bien. En el domo inferior, yo tengo una purga que se llama purga de fondo. ¿Y para qué me sirve esa purga de fondo? Todo lo que son sales, carbonato de calcio, carbonato de magnesio, decantan. Se llaman barros. Son sustancias así como el barro, de color de barro. Y eso, cuando yo le pongo elementos que se llaman flóculo o floculante, ¿sí? Lo hacen que precipiten y se vayan abajo del domo. Entonces, abro una válvula y lo saco por ahí. De contrario, se me va a tapar, se me va a incrustar, se llaman incrustaciones, ¿sí? Se me va a incrustar entero por mala agua. Entonces, es una forma, la purga de fondo y continua, de eliminar las sustancias que no han podido ser eliminadas completamente afuera de la caldera en el agua, con ya las tengo adentro. Entonces, siempre una caldera importante tiene que tener la purga continua y la purga de fondo. Por una, la de fondo, se sacan los barros, o carbonato de calcio y carbonato de magnesio. Y por el domo superior, el oxígeno, todos los gases perniciosos para que no me la corroen, no oxide. Entonces, en el momento de ensayo, ¿qué hacemos?
Si el ensayo va a ser corto, no más allá de 1 hora, 2 horas, la norma me dice que no hay ningún problema en que yo cierre esas 2 purgas, siempre y cuando tenga agua buena adentro de la caldera. Si yo tengo agua contaminada, no me voy a poner a cerrar, no puedo hacer el ensayo. Así de sencillo. Si el ensayo va a ser largo, yo tengo que considerar esas purgas. Eso me dice la norma. ¿Y cómo hago para considerarla? Y tendré que, cada vez que la abra, como la continua está continuamente abriendo, ponerle un caudalímetro que mida cuánto vapor junto con el oxígeno me está sacando por esa purga continua en el domo superior, por la diferencia de temperatura entre los gases que salen y el ambiente, yo saco la cantidad de calor por la purga continua, ¿sí? En kilocalorías por kilogramo. La divido en el poder calorífico y saco la pérdida por purga continua. Lo mismo hago cuando tengo un ensayo largo. ¿Qué es un ensayo largo? Quiero hacer la curva, es que yo les digo, 100, 80, 90, 80, 70, 60. Cada estado lleva 1 hora hacer el ensayo, 1 hora y media volverlo a normalizar al caudal, ¿sí? Llevarlo a presión, temperatura y a producción para ese valor que hemos elegido. Entonces me lleva 2 o 3 horas. Yo no puedo cerrar la purga si voy a estar haciendo eso, porque se me va a contaminar el agua. Entonces la considero. ¿Y qué hago con la purga de fondo? Exactamente igual. Cuando abro la purga de fondo ¿y quién me dice cuándo tengo que abrirla? El laboratorio químico. Ellos miden qué cantidad de carbonato de calcio y carbonato de magnesio, cuánto barro hay en esa agua, con un toma muestra, y me dice, abrila tanto tiempo y máximo o medio para ver el caudal que yo saco. El laboratorio químico me tiene que decir. Entonces, cada vez que yo hago eso, que la abro esa válvula para sacar esos depósitos, tengo que tener un caudalímetro que me mida el caudal de agua que yo estoy sacando, 2 termómetros, temperatura ambiente y la temperatura del agua que está saliendo, el CP del agua y listo, saco la cantidad de calor. Lo divido en el poder calorífico y saco la pérdida por purga de fondo, sumo la pérdida por purga de fondo y la purga continua y tengo las pérdidas totales. Si el ensayo es corto y el agua es buena, lo cerramos y listo. Eso es lo que me dice, todo eso está escrito acá. Eso es lo que me dice la norma. ¿Entienden o no? ¿Qué le llama agua buena, profesor? Agua buena es el agua que tiene calidad, que ya vamos a ver cuando veamos tratamiento de agua, que tiene un pH que es correspondiente, que tiene, qué sé yo, no tiene sólidos disueltos, no tiene sólido en suspensión, ni hoja, ni arena, ni nada, y no tiene oxígeno. Es un agua buena para caldera. Ya como vemos tratamiento de agua, vamos a ver todo ese proceso y cómo se hace para sacarla, esa agua. Entonces, todo eso me tiene que ver reflejado en esa purga. Ahora, si el ensayo es corto y tengo agua buena, listo, ni lo considero. ¿Está claro eso? Bien. ¿Qué otra pérdida puede haber? Cuando me entregan esa es la cuarta pérdida que hemos visto. La quinta pérdida es cuando me entregan un ensayo y me dicen, usted el rendimiento es tanto. Me dice el 90%. La pérdida por calor sensible es tanto, la pérdida por calor latente es tanto, la pérdida por radiación y convección es tanto, siempre en porcentaje, y la pérdida por purga no existe porque el ensayo ha sido corto de 1 hora, tenemos buena agua. Y yo sumo, ¿sí?, todo lo que me han dado y no me cierra el valor que ellos me han dado. Entonces ellos me pueden decir, no, dice la pérdida indeterminada. ¿Qué es la pérdida indeterminada? Es cuando por la cantidad de cifras que yo utilizo para calcular, no me voy a poner la pérdida por calor, qué sé yo, sensible, 13,2733. No, pongo 13,2. Pero esos 7,33 yo no lo estoy haciendo cerrar. Y si voy con cada una de esas pérdidas,
va a haber una indeterminación por el cálculo. ¿Me siguen o no? Bien. Pero es muy chiquita. Claro, debe ser muy chiquita, pero ojo, porque los fabricantes son muy especiales. ¿Qué dice la norma respecto a eso? Cuando esta pérdida existe la posibilidad de introducir una cifra de redondeo, el sentido común nos indica que esta pérdida no puede ser mayor que ninguna de las medidas calculadas anteriormente. Si yo tengo una pérdida indeterminada que es mayor que la menor pérdida que yo he usado, el cálculo que han hecho ellos o el ensayo no está bien. Puede haber un error con la computadora, pero en ese caso de haber metido las cifras redondeadas, pero en ese caso siempre tiene que ser menor a la menor pérdida que nosotros hemos medido. Si es mayor, hay un problema. Tengo que repasar el cálculo, tengo que ver si no he cometido errores en los ensayos y si no, no le aceptemos. Si yo estoy midiendo la pérdida por radiación y convección un 1%, no me traiga una pérdida indeterminada del 3%. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque una caldera me tiene que dar 94 y con esa pérdida indeterminada me daba 91. ¿Y quién paga el combustible? Claro, que le paga el fabricante, no yo. Entonces ahí vienen las penalidades. Tiene que ser menor que la menor pérdida. Entonces sí se la acepta. Porque puede haber un redondeo y listo. ¿Me entienden eso? Bien. ¿Qué cosa importante tenemos que saber para los ensayos? Primero, recursos humanos, cantidad, calidad. Es decir, calidad, ¿qué significa? Que estén capacitados para tomar una medida, una lectura de un caudal, de una medida de presión, de una medida de temperatura. Yo tenía, cuando yo llegué y empecé a implementar esto, había tipos que me medían presión y me ponían el valor de la temperatura. También un termómetro, y como son parecidos en la parte industrial, me ponían el valor de la temperatura en el valor de la presión. Y el valor de la presión donde decía temperatura. ¿Sabe qué? No podía sacar nada. Entonces tenía que agarrar y empezar a mostrarle el equipo si que es así y esto. La otra, la calibración de los instrumentos que ahí le he puesto. Bien. Prolijidad. Cuando uno está en el campo, es decir, el campo es donde está la caldera, no es lo mismo que está sentado en el escritorio. Todo es sucio, uno está escribiendo, si no le entiendo la letra, cuando tengo que sacar los valores, ¿sí? Se hacen, por ejemplo, en una hora se hacen 6 lecturas. Vendría a ser desde el 0 a los 10, a los 20, a los 30 minutos, a los 40, a los 50, a los 60. Esas 6 lecturas se hace un promedio, siempre para la misma producción de vapor, sin variar ni presión, ni temperatura, ni caudal. Se llama estado de régimen. Lo pongo al 100%, a la presión, a la temperatura, al caudal, y recién empiezo el ensayo. Entonces, mido, y tienen que saber medir, tienen que ser claros, porque yo vaya a hacer un promedio y no sé qué ha puesto, chao, el ensayo. Y es muy sencillo. Yo no puedo tener 1 hora o 2 horas la máquina al 100% si el sistema lo está necesitando al 60%. Estoy gastando para hacer un ensayo de 1 hora, combustible, para saber cómo estoy, pero resulta que lo he hecho mal. Seguro que lo van a sancionar. Los instrumentos, siempre, muchachos, calibrados. Los termómetros se pueden calibrar, los manómetros se pueden calibrar y los caudalímetros se pueden calibrar. Si ustedes tienen un error de medición, chao el ensayo. Chao. Van a sacar cualquier cifra. Muy bien. El método. ¿Y qué tiempo? Vamos a usar el método directo, vamos a usar el método indirecto. ¿Sí? ¿Qué norma vamos a utilizar para hacer la recepción o el ensayo nuestro para verificar? ¿Sí? Todo eso tiene que estar escrito. Hacer las planillas para toma de lectura. Porque hay que tomar la lectura, después hacer el promedio y después poner la variable y después hacer el cálculo de todas estas ecuaciones que hemos hecho para sacar el valor. Y por último, el calcular el rendimiento de la caldera según el método que nosotros hemos elegido. ¿Está claro esto? Sí. Bien. Sí, profesor. 100.000.
Y no te digo, yo, cuando ustedes quieran, mira, de tiempo. Pero ya ahora van a hacer el práctico, y si no, yo la clase que viene ya les voy a dar ensayos reales. Yo me dedico, parte de mi vida me dedicaba a esto, con esto he comido. Por eso le estoy explicando. Bien, sí, no hay ningún problema. Sí, sí, no hay ningún problema. Ya le voy a buscar y le voy a poner. Sí, no se hagan problema. Y bueno, tengo que buscar, debo tener, no sé cuánto, debo tener 100.000. No, no sé 100.000, pero debo tener 1.000. Así que imagínate, yo de esto me dedico de los 22 años hasta el 2011, más de 40 años. Es como, mira, ve, yo tenía, sí, bien digo, 40 y más también. Bueno, ningún problema. Bien, sí, no hay ningún Profe, problema. el mandrilado de los caños es así tan rudimentario, se hace así tan rudimentario. No, el mandilado no es tan rudimentario. El mandilado se lo hace con presión, con máquina mandiladora, en frío, para caldera hasta unos 60, 70 atmósferas. Y a partir No, de ahí estaba ya van todos soldados. viendo video de YouTube, por eso le pregunto. Y era Sí, medio. sí, en sí cuando lo sabe hacer es simple. El problema es que lo sepa hacer, cuánto margen le da sobre la malla, ¿sí? Que tiene el agujero del domo, cuánto de más le deja para que eso sí. Es una soldadura en frío. Teóricamente una cosa fácil, cuando vos no la haces bien y pones mal el dado o el mandilador, o la pones mal al cono para que haga el pestañeado, te pierde por todos lados. Es decir, es simple, pero no es simple. Más simple es soldarlo, pero tampoco es simple. Porque soldarlo primero es hermoso. Cuando ya empezás a meter 3 o 4 hileras en el mismo lugar, ya tenés que empezar a curvar el electrodo y ya no es tan simple. Ya se puede complicar. El mandilado, si vos lo haces bien, con la máquina buena, con el dado bueno, con el mandilado, con ¿cómo se llama? El mandril bien, es hermoso, es fácil. Pero si no lo hace bien, pierde por todos lados. Y es complicado. Bueno, ¿qué podemos nosotros medir durante los ensayos? Todo lo que se le ocurra de la caldera. Fíjese, yo ahí he puesto ahí viene la rastra, ahí viene la tolva y aquí está el esparcidor. Esta es una caldera bagacera, típica de nosotros. Del combustible, la humedad, la cantidad de ceniza, la granometría, poder calorífico, inferior y superior, el caudal de combustible, cómo está la composición, el chón, ¿sí? ¿Qué porcentaje de carbono, hidrógeno, oxígeno? Si es gas natural, el caudal, cuántos metros cúbicos por hora, el poder calorífico, la composición del gas, el poder calorífico. Bien. Si nos vamos al hogar, la presión del hogar, la temperatura de los gases. También podemos saber la presión de los gases por el ventilador. Si ustedes ven aquí, ahí viene el ventilador. Ahí están los baffles. ¿Sí? Por aquí está el calentador de aire. Ventilador de tiro forzado. Metemos por aquí el aire. Calentamos el aire. Esta es la salida de gases de la caldera. ¿Sí? Vamos por aquí, nos metemos por abajo y ahí está la grilla y va por abajo de la grilla. ¿Sí? ¿Qué podemos medir aquí? La presión, la temperatura de gases, a la entrada del parte combustivo, la presión y temperatura, la presión debajo grilla y la presión arriba de la grilla del aire, la temperatura del aire a la que está entrando la temperatura ambiente, la temperatura del aire que sale después del calentador, ¿sí? Los gases que circulan por acá, ahí está el sobrecalentador, fíjese, vapor, sobrecalentado, sale. ¿Qué podemos medir del sobrecalentado? Su caudal, su presión y sus temperaturas. Y con esto sacamos la entalpía. El domo, la presión del domo, el caudal de agua de alimentación que entra al domo. Por acá tiene que entrar el agua. Sí, la temperatura a la que entra el agua para sacar el rendimiento por método directo. La presión del agua de alimentación para compararlo con el valor de referencia, a ver si la bomba está tirando bien o no. Se puede hacer de lo que usted quiera en ensayo, de rendimiento, de bomba, de calentador, la eficiencia del calentador, la eficiencia de los ventiladores, en los gases, todo el volumen a la salida de la caldera, aquí lo podemos tomar con el ORSAT, pero también podemos ver
Aquí los gases le podemos tomar volumen parcial de CO2, de CO, de oxígeno. 100 menos a la suma de esos tres me da el nitrógeno. Pero también podemos ver con qué volúmenes parciales entra esos gases al calentador. ¿Sí? Por dentro van los gases. Entonces, si yo mido aquí y mido aquí, estoy viendo si no está pinchado o no tiene problema el calentador. Si mido presión y aquí presión, debería, o aquí, a la salida de la caldera, debería ser la misma. Si yo tengo una fuga, voy a tener menor presión. Se puede medir del VTF, el caudal de aire, la temperatura ambiente, la presión que tiene el ventilador, lo mismo que en el VTI. Del calentador, hacer la eficiencia, cuán eficiente está haciendo el calentador, de los domos, el nivel de agua, ¿sí? Con referencia. Todo eso es lo que se puede medir durante los ensayos para ver los equipos. Esto sería la caldera y estos son todos los equipos asociados a la caldera que le hacen un generador de vapor. ¿Sí? Entonces, yo puedo medir todos los equipos asociados. Esto que está aquí es el separador, el filtro para los gases, para que esto vaya limpio a la chimenea. Sí. ¿Un ciclón? Un separador ciclónico, exactamente, exactamente. Bien. Ahí están todos los instrumentos que necesitamos para hacer ¿cómo se llama? Anemómetro para ver, porque si hay mucha velocidad de viento a 1 metro de la pared de caldera, no es conveniente hacer la pérdida por radiación y convección, porque el viento enfría la temperatura de la pared exterior, ¿sí? Y a 1 metro de la pared que se mide la temperatura ambiente. Por eso el anemómetro, para medir velocidad de viento, por debajo de los 2 metros por segundo sí podemos hacer ensayo. Por arriba no es conveniente hacer la pérdida por radiación y convección. Sí, podemos hacer todo el resto. La termocupla para medir temperatura de vapor, de gases. ¿Sí? Termómetro de vaina para medir presión de temperatura de agua. Todos los analizadores de gases de combustión para los volúmenes parciales. Los manómetros para ver las presiones de los ventiladores, tanto del forzado y del inducido, y de los gases a la salida de chimenea. Termoresistencia para temperaturas menores a lo que yo puedo medir con termocupla. Son hasta 500 grados, más o menos, son hasta 1300. Aunque ya hay termoresistencia que ya pasan los 1000 ya. Y los caudalímetros para vapor, agua, alimentación y combustible. Para saber. ¿Está claro? Bueno, ahí están los analizadores. ¿Sí? Ahí está. Estos son los nuevos, comparado con los viejos, ¿cómo se llama? El ORSAT. Estos serían los ORSAT nuevos. Son analizadores de gases de combustión. Ahí está, ve, horno y quemadores, medición de oxígeno, de CO, de CO2, temperatura, cálculo de la eficiencia, exceso de aire, le dan la presión, el ORSAT, le marcan la el ORSAT fecha. ¿Cómo? Ingeniero, ¿el ORSAT que usted lo nombra es la marca? No, ORSAT es el equipo. Ya sería un ORSAT electrónico. Ahora ya se llaman analizadores de gases. Antes se llamaban ORSAT. El ORSAT, fíjate ahí en el libro, el que yo le he dado en Torre Guitar, ahí está cómo era antes. Ya no se utiliza el ORSAT. Ahora se utilizan los analizadores de gases. Aquí tienen celdas que reaccionan con el oxígeno, con el CO de los gases y marcan qué porcentaje tiene de esos gases con el oxígeno o con el CO. Ahí están todas las formas y medición de temperatura. Fíjense en qué parecido a los manómetros que son, por eso que se confunden. Cuando esto está puesto en la vaina, si usted no sabe bien qué está midiendo, seguro que se va a confundir. Ahí está la temperatura sin contacto, que yo también puedo medir para la pérdida. Es el que usan ahora para medir cuando uno entra a algún lugar. Claro. Estos ya son todos equipos nuevos. Con eso se hace ahora. Yo antes hacía con termómetro de alcohol y a mercurio. Está totalmente prohibido. Y después me tienen que comprar todo tu equipo para poder hacerlo. Y esos equipos yo todavía los tengo. Nada más que ya no tengo ganas. Así que bueno. Por eso digo. ¿Por qué están prohibidos? Hay que vender, profe.
No, porque por ahí me sale el trabajo y me voy y hago. Cuando necesito cambiar el auto, y me pongo a trabajar. ¿Por qué están prohibidos, ingeniero? ¿O usted cómo cree que paga los casamientos de mi hijo? Así trabajo afuera. Ya le va a tocar a usted también, y ya le va a tocar también, como a mí, que ahora me con 63 ya no tengo ganas. Ya, yo trabajo los 16 años. Ya llevo, no sé, 16 a 63, ¿cuánto es? 40 y no sé cuánto. Y llego, ya te cansas. Y más que no te cansas, no tienes tanta necesidad. Yo tenía una frase de mi suegra que siempre decía: la lucha por la vida. Cuando están en la edad de ustedes, uno tiene que luchar para mandar al chico a la escuela, para los pañales, para él. Yo ya tengo los 3 casados, nietos y toda la historia, así que ya uno tiene más o menos acomodada la vida, quedan los 2 solos, mi mujer y yo, entonces ya no hay tanta necesidad. Ya le va a tocar a ustedes, espero que le toque, porque también es lindo, cada etapa tiene su vida, su cosa linda, ¿no? Bueno, ¿hay alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, yo la clase que viene le voy a hablar al ayudante para que ya le dé el práctico sobre esto. Y Prado, quedo de acuerdo, como ya te voy a buscar 1 o 2 ahí, debo tener, y te lo voy a mandar. O le explico ahí cómo es y esto. Yo normalmente hacía mucho. ¿Ah? ¿Cómo? Bueno, no hay ningún problema. Lo que pasa es que no puedo ponerlo mucho porque no son míos, son de la empresa a la cual yo trabajaba. Eso vamos a hacer. Y si no, pagame, yo te voy a hacer el ensayo. Hacemos la vaquita entre todos, profe, y le pagamos. No, ya le voy a poner ahí. Ya le voy a poner alguno para que usted vea. Ya le voy a buscar, tengo que buscarlo. No te prometo para la clase que viene, pero sí te prometo que te lo voy a buscar y te lo voy a poner ahí para que ustedes tengan. Sí, es bueno. No, seguro. Y es bueno que usted sepa porque le va a tocar seguro en algún momento, si están en una central o si están ya no hace falta tan central. Cualquier industria tiene ahora caldera, sea chiquita, sea grande, sea un tubular, acuatubular. Bueno, supuestamente tenía que estar yo en la reunión esa de la acreditación, así que ahora me voy. Hasta aquí llegamos. Bien, profe. Si no hay Bien. pregunta, será hasta el lunes que viene. Muchas ¿Hay gracias, alguno, ingeniero. que no Gracias, se haya ingeniero. ¿Hay alguno que no se haya podido poner la asistencia? No, No, bueno, listo. muchas ¿Cuánto gracias. estamos? A ver, estamos Gracias, 22. profe. Hasta luego. Perfecto, chao, que anden bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Profe, que anden bien.